Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El día de hoy estaremos desarrollando del status civitatis y el status familiar. El status civitatis es uno de los tres estados que el hombre libre romano debe poseer necesariamente para poder tener plena capacidad jurídica. En los comienzos de Roma, cuando era un pequeño pueblo cerrado al exterior, no concebía que otras personas que no lucran ciudadanía, cives romanos, gozara de todos los derechos civiles y políticos. Solamente podían hacerlos status civitatis o estado de ciudadanía, o sea, haber nacido y vivido en Roma. Estos derechos de que gozaban el ciudadano romano eran los siguientes: ius sufragio, o sea, el derecho al voto en los comicios; el ius honorum, o sea, el derecho a ocupar la magistratura romana; el ius connubium, o sea, derecho de contraer matrimonio legítimo con todas sus consecuencias legales, como era patria potestad y el parentesco agnaticio. El ius commercium, o derecho a ejercer el comercio, ser propietario pudiendo otorgar o recibir por testamento. Lo que gozaban de estos derechos eran los cives optimum jure, o ciudadanos con todos los derechos, condiciones que la libertad desde los comienzos y por mucho tiempo solamente los patricios gozaban, pero que después de que extendieron a los plebeyos hasta fusionarse a los dos clases. O sea que en Roma el status civitatis era muy importante para poder tener, para poder ser un hombre libre. Y como habíamos leído anteriormente, que esos, o sea, que eran tres derechos los que gozaban el ciudadano romano, ¿verdad? El derecho al sufragio, el ius honorum y el ius connubium, el derecho a contraer matrimonio de forma legal. El otro punto es ciudadanos y no ciudadanos, los peregrinos, sus diversas clases, ¿verdad? Al inicio, Roma, sus conquistas y entrar en relación con otro pueblo, necesariamente debió extender sus derechos de ciudadanía a favor de los extranjeros o peregrinos. O sea, que a los extranjeros les llamaban peregrinos. Lo que hizo fue concederles parcialmente algunos derechos civiles y políticos a estos no ciudadanos, creando de esta manera varias categorías de peregrinos. Así es como surge antes de Justiniano la división entre los hombres libres en cives y non cives, con importantes consecuencias al orden político y privado. Los peregrinos latinos se subdividían o sea que los extranjeros se denominaban peregrino en ese tiempo, en la época romana, ¿verdad? Entonces, los romanos empezaron a subdividir, ¿verdad? En latinos, veteres habitaban el Lacio, que era una parte de Italia, tenían con los romanos ciertas afinidades por sus orígenes comunes y sus costumbres similares. Eran lo más privilegiado, pues se les otorgó el ius commercium, el ius convivium y el ius suffragium. Si se encontraban en Roma, el acceso a la ciudadanía romana les era fácil, pues podían obtenerla por hacer ejercicio, por haber ejercido una magistratura en su país, por denunciar a un magistrado corrupto o por habitar en Roma, siempre que dejen sus descendientes en su país. Los latinos coloniari habitaban en las colonias romanas. Su rango era inferior a los veteres, pues poseían el ius commercium, pero no el ius connubium, ni el ius sufragio. Se les ponía obstáculos para adquirir la ciudadanía romana. O sea que era más complicado la adquisición de la ciudadanía romana a los latinos coloniales. Los latinos junianos fueron producto de la Lex Juniae Nervana, establecida para legitimizar las manumisiones irregulares. Los peregrinos no latinos eran los extranjeros procedentes de otros lugares, fuera de Roma, pero sometidos a ella. Eran los peregrinos o extranjeros propiamente dicho, los que podían gozar solamente por concepción de los derechos privados y políticos, pues sus relaciones cada vez más frecuentes con los ciudadanos hizo que el pretor peregrino les ampliara al derecho, introduciendo en el rígido derecho civil los más generosos del derecho de gentes. Pero entre los peregrinos existían unos cuya libertad
era muy inferior que eran los peregrinos dediticios, que pertenecían a los pueblos que habían combatido a Roma, pero que se habían rendido incondicionalmente. Aunque eran libres, no tenían ningún derecho, ni podían entrar a Roma, ni en un radio de 100 millas, siendo reducidos a la esclavitud si violaban esta prohibición. Pagaban tributos y no podían adquirir la ciudadanía romana. Muy bien, entonces en esta parte nos habla de los extranjeros, ¿verdad? Y la subdivisión de los latinos, ¿verdad? Se subdividen en tres, como habíamos leído, ¿verdad? El latino vetere era que tenía más derechos, ¿verdad? Le, los romanos le dieron tres, se podría decir tres derechos que serían el ius convivio, que podían casarse, el ius sufragio, que podían votar, y el ius commercium, que podían vender, ¿verdad? Y que sus hijos se tenían que quedar dentro del país. En cambio, los latinos coloniales no tenían esos derechos, ni los latinos los juninianos. En cambio, los peregrinos de Viticios eran peregrinos marginados por los romanos, o sea que no le permitían que entraran en la ciudad romana. Otorgamiento del derecho de ciudadanía a todos los súbditos del imperio. Las prerrogativas ciudadanas romanas fueron concedidas en diversas circunstancias a los pueblos sometidos a Roma. Así se hizo bajo el imperio de César Augusto, Nerón y Vespasiano, hasta llegar a Caracalla, que mediante una constitución del año 212 después de Cristo, otorgó la condición de ciudadanos a todos los súbditos del imperio, exceptuando los dediticios. Esta reforma de Caracalla era la natural consecuencia del progreso jurídico romano. Después de Justiniano, cierra este periodo histórico, borrando totalmente la diferencia entre peregrinos y ciudadanos como fundamento de la capacidad jurídica y las instituciones, que no se trataba de esta división que fue tan importante en el derecho antiguo. Bueno, acá nos dice, nos habla de una constitución que se estableció en los años 212, en donde se trató de borrar totalmente la diferencia entre peregrinos y ciudadanos, ¿verdad? O sea, que se trataba de estudiar, o sea, que de la igualdad, de que todas las personas somos iguales. Entonces ahí termina la parte de status civitatis en Roma. Y ahora vamos a entrar en el estatus familiar. Las personas iuris y alieni iuris es la que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. El alieni iuris es el que está sujeto a potestad, como el ius iuris, es decir, que el que no está sujeto a potestad tiene un estatus familiar, pero solo el ius iuris goza de plena capacidad jurídica. En consecuencia, la tercera condición para que un sujeto disfrute de plena capacidad jurídica es que goce de independencia familiar, es decir, que no esté sometido a potestad ajena. En otros términos, a los esclavos de libertad y ciudadanía deben agregarse el de independencia familiar, condición esta que no se dice que para estar en plena capacidad jurídica la persona debe ser ius iuris o pater familias. Pater familias es el varón que no está sujeto a la potestad de otro, siendo o pudiendo ser jefe de familia, con hijos o sin ellos, ni con la exigencia de una edad determinada. Ejemplo, cuando un hombre procedía de un nacimiento, por tanto, si iuris o pater familia, y goza de capacidad jurídica plena, pues si bien ejercen muchos derechos como votar, ejercer cargos contra el matrimonio, etc., en cambio no puede iniciar una demanda ni cumplir con las obligaciones contraídas antes de salir de la potestad externa. O sea que el padre de familia que no está sujeta a otro, pudiendo ser jefe de familia, o sea, una persona independiente. Naturaleza de la familia romana en sus diversas épocas. Dentro del derecho romano se distinguen la familia primitiva de la familia de la legislación de Justiniano, pues la primera funcionaba como una organización política, en tanto que la segunda obedecía a una organización natural que se propone superar las limitaciones primitivas de las familias manus. Se entiende dentro de un concepto amplio al pater familia y a los esclavos. Esta es la familia constituida conforme a la ley, es decir, civilmente.
pero también se podía entender por familia las personas que tenían su origen común y estaba ligada por el vínculo de sangre. Esto es la familia de constitución nacional. Entre los miembros de la primera existía un parentesco civil, agnados, y entre la segunda existía un parentesco natural, cognados. En el derecho antiguo, la familia asumió las funciones del derecho, pues estaba dirigido a un jefe con facultades absolutas en todos los órdenes para mantener la unidad de todos sus miembros y cumplir con los fines que les estaba asignado. El padre de familia o jefe de la familia tenía un poder absoluto que regía el sentido político de la organización familiar. Este poder absoluto se llama mano, siendo indivisible al principio, pero luego se fue desdoblando al surgir las nuevas instituciones familiares que dieron origen a la patria potestad, a la dominica potestad, al mancipium y a la manus, pero en sentido distinto a la primitiva, como consecuencia del desdoblamiento del antiguo poder absoluto, o manus, que era único. El padre familiar podía ejercer sobre los miembros de su familia los siguientes poderes: patria potestad sobre los hijos, dominica potestad sobre los esclavos y mancipium sobre ciertas personas que ocupaban un lugar parecido a los esclavos. Entonces, esa parte es muy importante porque el derecho romano divide en familias primitivas y legislación justiniana. La familia primitiva se basaba en la organización política, o sea que se basaba en el pater familia. Y la legislación justiniana se basaba en la organización natural, o sea que se basaban por la ley, que no había más discriminación. El término manus se reservó para indicar las relaciones entre el marido y la mujer. En la legislación de Justiniano desaparece la manus y el mancipium, quedando solamente la patria potestad y la dominica potestad, aunque profundamente renovadas. En familias romanas formaba una unidad política, económica y religiosa. El poder familiar era el director del culto doméstico, actuaba como magistrado para resolver los asuntos que se planeaban y era el único dueño del patrimonio familiar. A nadie se le reconocía derechos fuera de él, era un régimen patriarcal en todo su amplitud. Los demás organismos políticos sociales que existieron con la familia, como el clan y la gens, desaparecieron, quedando solo la familia frente al Estado. Pero durante el periodo heleno-romano, el Estado se propuso penetrar en el ámbito familiar, mermándole atribuciones y derechos que tenía su jefe. Al mismo tiempo, la familia natural se ve sobreponiendo a la familia civil hasta que triunfa con la legislación de Justiniano y con ella los derechos de la sangre. Muy bien, en esta parte nos habla acerca del manus. Se trataba acerca de los derechos políticos, económicos y religiosos que contaba el padre de familia en esa época, en la época romana, ¿vale? Pero que con el tiempo se fueron desapareciendo el clan y los gens y que la familia tuvo una repercusión súper amplia en cuanto al Estado, ¿vale? Y que triunfó la legislación de Justiniano en cuanto al derecho a la sangre que se estableció por medio de la ley. El parentesco, cognación, agnación y afinidad. La cognación es el parentesco de sangre que existe entre personas que proceden unas de otras o de un tronco común. Por eso el parentesco cognaticio puede ser en línea recta cuando las personas descienden unas de otras, dividiéndose a su vez en ascendiente y descendiente, según se trabaje del tronco a la prole, o de la prole al tronco, o en línea colateral cuando las personas cuyo parentesco se trate tienen un origen común sin descender las una de las otras. El parentesco se cuenta en grados de acuerdo al principio de cada generación en un grado, es el cognación. La agnación es un parentesco puramente civil que se origina en el parentesco romano. Son agnados los hijos nacidos en justa nupcia siempre que se encuentren en la patria potestad, lo que ingresen en la familia por adopción o legitimación. La mujer casada con una de las familias que es considerada como hija del marido en virtud de un acto de sujeción que se denomina convenio in mano. Los hijos póstumos, por más que no estén bajo la patria potestad, pero lo que hubieran estado si el padre no hubiese muerto. Los hijos de las hijas casadas no estaban ligadas por este parentesco, el abuelo materno, porque ya pertenecía a la otra familia, la del padre. En virtud de las leyes romanas, no se pertenece a la vez
a las dos familias. Esta es la asignación que es puramente civil en cuanto a la ley del parentesco romano. La afinidad es un vínculo familiar al parentesco que se origina entre uno de los cónyuges y los parientes del otro. Las mismas pueden ser en línea recta o en línea colateral. En realidad no tiene grados, pero se adapta el criterio siguiente en la línea y en el grado que una persona sea pariente de uno de los cónyuges, será afín del otro cónyuge. O sea que la connotación sí importa el grado de, de descendencia, ¿verdad? Y la afinidad ya no importa más el grado. La relación de índole patrimonial y la patria potestad. Los peculios. Las características de la familia romana en una unidad económica que hacía del padre familias con poder absoluto, dueño único de todos los bienes materiales y como consecuencia directa que los hijos formaban parte del patrimonio. El mismo podía disponer de su persona y de sus bienes. En realidad, los hijos eran, mientras vivía el padre familia, dueño en potencia de los bienes familiares, siendo necesario que muriera el padre para que naciera sus derechos de propiedad sobre los bienes comunes hasta ese momento. Entonces el hijo se convertía en heredero. En el derecho antiguo, el poder no respondía de las obligaciones contraídas por sus hijos, pero sí adquiría todas las pertenencias y beneficios seguidos por el hijo en virtud del poder absoluto que tenía como jefe de familia. Sin embargo, respondía en el caso de que el hijo cometiera un delito perjudicando a otra persona, pues el padre debía indemnizar al perjudicado o entregar al hijo, lo que se llamaba derecho de dar en nos, ius. Justiniano abolió la facultad de integrar al hijo y era una consecuencia directa de la ida de que el hijo era considerado como parte del patrimonio del padre familia. El padre familia además podía reclamar la devolución del hijo retenido ilegalmente por otra persona mediante la acción reivindicatoria. La unidad económica de la familia romana fue desapareciendo poco a poco a medida que se fueron creando los peculios, que era una especie de pequeños patrimonios permitidos a los miembros de la familia y rompía con la regla de que todo lo adquirido por el hijo pertenecía al padre. O sea que esta es la forma en cómo se organizaba la paterfamilia en Roma, en donde el paterfamilia tenía todos los bienes y que una vez que muera el padre recién, los hijos se vuelven herederos de los bienes que sus padres dejaron. Habían cuatro clases de peculios. Peculio protecticium, formado por los bienes que el padre de familia cedía a sus hijos o a los esclavos, para que lo administraran y se fueran habituando a los negocios. Podían disfrutar de los mismos, más no venderlos. Peculio castrense militar, formado con todo lo que adquiría el hijo de la familia durante su permanencia en la milicia, como ser sueldo, botines de guerra, donaciones que le hacían después de cada batalla, etc. El hijo podía disponer libremente de este peculio y al morir pasaba a sus hermanos. Peculio cuasi castrense, formado por todo lo que el hijo de familia adquiría como funcionario del palacio imperial, magistrado, profesional o clérigo. En una palabra, tenía casi los mismos privilegios que los militares. Podía disponer libremente de esos bienes. El peculio adventicio, creado para evitar los abusos de los padres que negaban a sus hijos, aquellos que se dejaban por la sucesión de la madre o conseguidos durante el matrimonio. Estos bienes eran entregados a los hijos, aunque estuvieran bajo la patria potestad. Con el establecimiento de este peculio se derogó definitivamente el derecho antiguo en lo referente al concepto unitario de la familia en el orden económico. El mismo podía ser regular cuando el padre tenía derecho al usufructo de esos bienes que se daban bajo su administración, pero no podían venderlo ni hipotecarlo. Irregular cuando se priva al padre del usufructo de los bienes adventicios, ejerciendo el hijo la plena propiedad sobre los mismos. En estos casos eran los siguientes: si el hijo adquiría algún bien contra la voluntad del padre, si el padre malgastaba un fideicomiso,
que debía restituir al hijo. 3, cuando el padre se divorciaba, los bienes pasaban al poder del hijo. Mediante esta evolución se le va reconociendo a los hijos de la familia capacidad patrimonial. O sea que en esta parte de la lectura nos dice que el padre, el padre de familia se volvió a clasificar en los peculios, en donde cada peculio se volvía a clasificar otra vez y cada uno tenía sus ventajas, o sea, que ciertas ventajas para poder adquirir los bienes del padre. Con eso terminamos la clase de hoy. Le insto para que vuelvan a leer otra vez el contenido para tener una mejor comprensión y puedan realizar las tareas que ya están en la plataforma. Muchísimas gracias.